La vida es un regalo que no todos parecen saber apreciar. Las dificultades que puedan llegar con el paso del tiempo son para algunos imposibles de superar, pero para otros se convierten en un obstáculo que no impide la realización de sus más alocados sueños. El jueves 8 de enero de 1942, hijo de Isobel Hawking y Frank Hawking, nació Stephen en Oxford, en el Reino Unido, pues sus padres se habían mudado lejos de Londres, una ciudad que entonces estaba siendo atacada por la Luftwaffe. Pero luego de haber nacido, Londres volvió a llamarles para regresar, así que sus padres decidieron llevarlo de regreso a casa. Allá, su padre, siendo un investigador biológico, encabezaba la división de parasitología del National Institute for Medical Research. Una infancia perfectamente normal y poco indicativa de la grandeza que en un futuro representaría fue la que Stephen vivió en aquella ciudad europea y, años más tarde, a la edad de 8, la familia se mudó a St. Albans, donde Stephen ingresó a un instituto para chicas que admitía varones hasta la edad de 10. Pero curiosamente, y a pesar de lo que cualquiera creería, Stephen nunca tuvo un desempeño notable, sobresaliente, aunque tampoco fue un alumno problemático en ningún sentido. Así, a los 11 años de edad se cambió al colegio St. Albans, donde continuó siendo un buen estudiante, aunque no muy brillante o destacado. Pero entonces, las ideas de Hawking iban más allá de lo que su padre quería para él. En primera instancia, Stephen deseó estudiar matemáticas en la universidad, inspirado por su profesor, aunque su padre le habría negado la oportunidad de hacerlo, pues él quería que su hijo estudiara en donde él, en la Universidad de Oxford, para así continuar con la tradición. Pero lejos de darse por vencido, Stephen ya contaba desde entonces con una tenacidad increíble. Al no existir un profesor de matemáticas en aquel momento, los estudiantes de esa disciplina no eran aceptados, pero Hawking, mostrando su capacidad, se matriculó inicialmente en ciencias naturales y consiguió una beca. Fue entonces que se especializó en física. La estancia de la universidad era, hasta cierto punto, normal. Los hábitos académicos de Hawking estaban lejos de ser impresionantes. Pero aquello iba más allá. Su conducta representaba más bien la de un genio que se veía obligado a asistir a clases, aburridas clases pues, en sus propias palabras, la universidad le generaba aburrimiento y hasta estuvo en un equipo de remo para aliviarlo. Aquel joven iba más allá de lo que la universidad hubiese esperado tener alguna vez entre sus paredes, pues solo le bastaba saber que algo se podía hacer para hacerlo sin mirar cómo otros lo hacían. Su inteligencia y capacidad le daban lo suficiente como para resolver todo lo que se decía que era posible resolver, y lo hacía bajo sus propios métodos. Hawking nunca fue un estudiante que representara muy bien al término. Incluso, su examen final dejaba mucho que desear y así, un examen oral fue necesario. Robert Berman, su profesor de física, habría visto cómo su mejor alumno necesitaría ser calificado con una prueba oral dados los resultados de la prueba escrita. Los examinadores de entonces, quienes cuestionaron a Stephen, según las propias palabras de Robert, eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estaban hablando con alguien mucho más inteligente que la mayoría de ellos. Pero finalmente, Stephen recibió su título de grado en Oxford en 1962 y, ambicioso de conocimiento, realizó sus estudios de posgrado en el Trinity Hall de Cambridge para después obtener un doctorado en física en 1966. Pero fue justo al llegar a Cambridge que el obstáculo más grande de su vida se comenzó a gestar casi silencioso. Al poco tiempo de llegar a la ciudad, Stephen comenzó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad motoneuronal que le haría perder la mayor parte del control neuromuscular. Pero la enfermedad, aunque grave, comenzó a estabilizarse para dejarlo continuar y con la ayuda de Dennis Williams Sciama, volvió a trabajar en su doctorado. Pero poco a poco, la enfermedad le iría arrebatando toda movilidad. Asumiendo su inevitable futuro, Stephen continuó trabajando en lo suyo y, a pesar de que la enfermedad le iba consumiendo lentamente, él, por el contrario, parecía tener más y más ganas de seguir.
En su haber, Steven buscó incansablemente las respuestas a las preguntas más grandes. Y lejos de abordar ahora todos sus aportes científicos, es necesario hacer énfasis en sus aportes humanos, pues, más allá de ser un brillante científico, Steven le mostró a toda la humanidad que solo se necesita vida para poder continuar. Y es que, a pesar de haber vivido una vida perfectamente normal, Steven se vio atemorizado en algún momento por la enfermedad que poco a poco le fue quitando la posibilidad de moverse, pero no la de pensar, y es justo por eso que Steven fue tan grande. Utilizó su cerebro para soñar, para pensar. Así, pensando, realizaba sueños. Steven nos dejó un mensaje claro y que es evidente para cualquiera, aunque no conozca nada de matemáticas ni de física. Cualquier persona que quiera hacer algo lo puede hacer siempre y cuando esté viva. Toda su vida buscó una respuesta y en el proceso descubrió tantas otras que trascendió como un genio, pero entre más avanzaba su vida, la enfermedad le aquejaba más y más hasta que en algún punto lo dejó completamente inmóvil. A los 21 años, los doctores le pronosticaban apenas 2 o 3 años de vida, y es que eso sería lo normal para cualquiera con esa enfermedad, pero por motivos desconocidos, Steven logró superar todo récord de vida bajo la terrible enfermedad. Evidentemente, supo desafiar cualquier obstáculo y aún inmóvil, logró más que millones y millones de seres humanos para la propia humanidad. A través de un sintetizador de voz, logró decir más que muchos que tienen voz propia. Sin moverse, logró que la humanidad avanzara. Sin poderse levantar, cambió el mundo, mientras otros que pueden moverse no salen ni de su propia casa. Y aunque se dice que no creyó en Dios, él mismo lo buscó toda la vida. Nos enseñó que lo único que realmente necesitamos para hacerlo posible es la mente, nuestra propia vida. Nos enseñó que la respuesta está en las estrellas, pues ellas nos invitan a pensar, a soñar para así, en el proceso de intentar alcanzarlas, nos convirtamos en una de ellas. Steven fue a los 21 años dictaminado con un futuro muy corto, pero aún así decidió vivir y lo hizo durante muchos años más. A muchos se les ha ido la vida junto con la pérdida de un empleo, de una pareja, de un miembro de la familia, pero se olvidan de que se tienen a sí mismos. Se abandonan justificándolo de 1000 maneras, mientras otros desearían poder tener todo eso que sirve de pretexto. Stephen Hawking, además del legado científico, nos dejó un legado humano increíble, un legado que nos recuerda que cualquiera, bajo cualquier circunstancia y aún sabiendo que va a morir, puede cambiar el mundo. Y así, inmóvil, Steven vivió su vida mucho más productivamente que quienes pueden caminar. Expresaba más que muchos que pueden hablar, y aunque le dijeron que no viviría más de 3 años, a partir de entonces vivió más tiempo que aquellos que vivieron toda su vida bajo la sombra de un pretexto. La humanidad no solo agradeceremos por siempre el conocimiento heredado, sino también agradeceremos el gran ejemplo de vida. No solo se superó a sí mismo, sino a la humanidad en sí, alcanzando la inmortalidad por toda la inspiración que en su camino dejó. ¿No es eso a lo que venimos al mundo? Curiosamente, en las efemérides se recordará que un 14 de marzo murió Stephen Hawking, pero también nació Albert Einstein. Stephen, el hombre que buscaba las respuestas más grandes mirando a las estrellas, finalmente se convirtió en una el 14 de marzo de 2018. Y aunque en sus creencias no estaba la existencia de Dios incluida, y de hecho, los milagros no eran compatibles con su pensamiento, su propia vida fue la representación máxima de que quizá eso era lo único que estaba equivocado. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up.
El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones. Subo videos cada lunes, miércoles y viernes. Gracias por visitarme.